Si nos oyen bien, si todo fino. Bueno, no sé. Jay. ¿Ah? Yo lo había puesto en YouTube hace rato. Ah, bueno, buenísimo, sí. Sí. Ahí ya dice que sí se oye bien. Ajá. Empezamos a las 1:15. Okay. Por mí está bien. Hunters Without Home. ¿Qué les pareció el episodio? Yo honestamente no lo había visto y a mí estos episodios, o sea, al principio el primero me angustió, tuve que ponerle pausa varias veces, no sentía de qué estaba hablando, me perdí en el diálogo, entonces las cosas iban por un lado y el protagonista hacía otra vaina, entonces zombies y yo no estoy entendiendo nada. Esa fue mi primera percepción, no estoy entendiendo un carajo. Te lo juro, o sea, era una vaina que yo, pero los zombies y la vaina y la angustia, entonces después hablan del campo fenomenológico, y yo, pero el campo y los zombies, Dios mío, y lo muerden, y yo, al final todo cobró como un poco más sentido cuando, para mí, cuando Clancy se vuelve como zombie y todo empieza a ver como desde la perspectiva zombie, yo dije, no, ya va, ya estoy entendiendo este peo, pero fue ahí al minuto 20 cuando yo lo había parado 5 veces. Y eso fue con el capítulo 1, o sea, así de... No, y con este en particular, verlo, al principio, honestamente sentí que podía ser repetitivo, o sea, que podía ser bastante repetitivo, pero luego toma otra dirección, en especial cuando tú ves quién es la persona que fue entrevistada. Uh-huh. Sí, si no me equivoco, él fue una persona que fue como, o sea, que tuvo como un tema de una sentencia por un crimen que se probó, no había cometido, pero estuvo un montón de tiempo preso. Ajá. Entonces, claro, cuando tienes como el conocimiento de eso, lo que dice allí empieza como a coger bastante sentido. Sin duda. Y también empieza a cobrar, o sea, por lo menos yo me lo cuestionaba porque se ve mucho como que el concepto de libertad, mírame a mí, inventando palabras, de libertad, de cómo el tema de estar preso, pero al fin y al cabo estar preso involucrado también en una especie de
de prisión mental y el tema de cómo él de hecho lo dice muy, muy bonito en una de las frases, que es como que, bueno, inclusive aún estando preso yo sentía que estaba como más allá. Entonces, o sea, creo que se nota ver muchas de las cosas muy bonitas, que creo que por eso a mí me gusta mucho el existencialismo. Sin embargo, hay algunas cosas como que no me terminaba de encajar, sobre todo con el tema del determinismo, ¿no? Porque él en una parte menciona, cuando está hablando con Clancy, que es con el único que habla, que él vino a esta vida y que estaba destinado a ser lo que en esta vida estaba destinado a ser. Y eso es literalmente como anti-existencialista, ¿sabes? Se supone que el existencialismo propone como un indeterminismo de base y que tú vengas con ese propósito es como, coño, raro. Claro, Víctor Frank te diría que uno está como que en esta vida intentando descubrir el propósito de la misma y que uno no nace como preconcebido. Sin embargo, por eso es la discusión que él tiene con Sartre, que es como que, bueno, al fin y al cabo tú propones cierto esencialismo determinista que de por sí el existencialismo no lo tiene. Entonces yo tuve como unas discusiones con la broma y yo digo, pero ok, está bien, está la angustia, está la trascendencia, pero yo también veo cierto determinismo. Entonces el tema se iba haciendo como que más loco. No sé qué opinan ustedes, siento que estoy hablando mucho. Yo no sé si hablaría, o sea, no, a mí no me suena tanto como determinismo, sino más bien la manera en que nosotros, para ahogar nuestra angustia existencial, nos vemos en la necesidad de construir estas macronarrativas, ¿no? La esperanza en el más allá, de la trascendencia, de la ascensión, que son como unas promesas que al final del día son constructos personales, o al menos se pueden entender desde esta mirada cuando tú asumes que no existe tal cosa. O sea, cuando te enfocas en el presente y te das cuenta que no hay trascendencia del presente, ¿no? Es así, bueno, ok, pues yo puedo tener mi narrativa trascendental, pero eso es duelo para este informe de no poder escaparme del momento. Cónchale, de hecho, creo que esta frase esta cita de Sartre, bueno, esta máxima, mejor dicho, bueno, una cita literal, de la existencia precede la esencia. O sea, tal vez lo que habla, al menos una óptica, una lectura que le podría dar, es que tal vez todas estas cosas que de alguna manera surgen son como accidentadas o accidentales. ¿Qué quiero decir yo con eso? Desde el momento en el que comenzamos a existir, estamos interactuando y sobreviviendo, pues. Y está esta cosa o esta herramienta que podemos llamar lenguaje, con la que contactamos con un más allá, como quien dice, y no en el sentido metafísico, sino de alguna manera vinculamos cosas que no están presentes con cosas que están en otros lugares, en otros momentos, y las vivimos directamente, como si estuviesen allí. Eso, yo no diría que no es como otra realidad, sino como Pokémon Go, como una especie de realidad aumentada. Entonces, de alguna manera... ¿Sabes qué? Ajá. No, perdón, continúa. Entonces, de alguna manera, estas construcciones verbales que de alguna manera le dan significado a las cosas que vamos haciendo, de alguna forma termina aumentando lo que vamos haciendo. O sea, es como esta vaina, es que el capítulo yo lo asocio mucho con esta película se las recomiendo a todos, se las voy a anotar en el chat, de hecho, se llama Shawshank Redemption. Es mi película favorita en la vida. Aquí en el chat.
hay una escena en donde al protagonista le meten una coñaza bien cabilla y lo encierran como 2 semanas como en un baño oscuro que apenas tenía una entradita de luz y por ahí medio le daban comida y más nada. Entonces él dice algo así, yo ahí estaba libre porque estaba con Mozart. Ok. Parte esto fue en represalia porque él agarra, pone un disco de Mozart, una ópera, o sea, como a todo volumen, en contra de las reglas de la institución. O sea, él se había ganado como la confianza de todo el mundo allí, y el bicho entró para la oficina como el alcaide, pone el disco y todo el mundo empieza a escuchar música. Entonces, de alguna manera, esta suerte de realidad aumentada hace que eso que a ojos de otro observador podría ser como berro, que bolas esta cosa, qué horrible esto, para este personaje tiene mucho sentido. Claro. Lo veo. Claro. Yo, bueno, no, honestamente no lo asocié con ninguna película como hiciste tú, Jonathan, pero hay, por ejemplo, un par de cosas que yo, como cargo del convulsionado capítulo, porque en realidad sí comparto contigo la idea de que accidentado. Sin embargo, creo que Arturo se está cortando. Creo que ahora sí. Difiero un poquito con el tema del lenguaje. No. Creo que tengo que lavarlo. Creo que te oyes cortado, Arturo. Creo que se cayó. Ok. Bueno, mientras esperamos que Arturo reviva, a ver, más bien te quería preguntar, ¿cómo? A ver, más allá del personaje, ¿no? O sea, me refiero, más allá del personaje que entrevistan en este episodio, ¿cómo ves tú el episodio en sí? O sea, el contenido, la parte narrativa de la serie. Wow. Te confieso que con lo sentí más discontinuo. Ok. Entonces me costó agarrarlo, o sea, varias veces, de hecho. Creo que la vivencia fue muy parecida a la que describe Arturo. Sobre todo, ¿por qué? Porque es curioso cómo él te está hablando de esta experiencia y al mismo tiempo como que la búsqueda o el viaje visual en donde se maneja el episodio es con cosas que son como universalmente agradables, ¿sabes? Entre ellas, por ejemplo, me estoy acordando ahorita del lugar en donde los gatitos eran como la moneda de cambio. Me acuerdo, sí. Entonces, de alguna... Ajá. No, te escucho. Entonces, claro, que iba sintiendo que el episodio, de hecho, para lo que va pasando alrededor de la serie es bastante pacífico, si uno lo observa, como que siempre te está poniendo en contacto como con esas cosas, visualmente. Siempre te está trayendo de de repente cosas que son mínimas, que pueden ser como cotidianas, que a lo mejor no son grandiosas o majestuosas, pero que de alguna manera pueden tener un valor. Sí. Sí. ¿No sintieron que, por ejemplo, cuando él estaba en el proceso de ascender, que era como un laberinto y todo lo demás, había gente haciendo como cola y él empieza como a apartar a los coñazos? O sea, es mucho ruido, ¿sabes? Porque yo decía, coño, ya va. O sea, en el proceso de existir, él se lleva como todo por medio y al final, cuando él trasciende, por decirlo de una manera, que inclusive se cae la pecera y entonces empieza a rebotar como pez,
él se vuelve como un super pez gigante y termina peleando con alguien más por un tema de la esposa. ¿Sí me explico? Todo fue como, al final, como muy, no sé, disonante, maybe. O sea, no sé, a mí al final me dejó como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Literalmente fue lo que, ¿qué es esta vaina? Es que es literal, va por ahí, durísimo. Yo creo que las personas que que no sepan, la persona que entrevista en este capítulo es un cultista, que fue sentenciado en su juventud por asesinar a dos personas, creo que fue. Uh-huh. Estoy revisando acá los datos. Aquí está. 3 niños de 8 años, Steve Branch, Michael Moore y Christopher Parks, fueron reportados como desaparecidos en Memphis, Arkansas. ¿No? Y básicamente, sí, fueron asesinados por estas personas, este hombre incluido, Michael, eh, perdón, Damien Nichols. Ahora, lo interesante, creo yo, es que esa disonancia que se está percibiendo, a mí me pareció fantástica, y de hecho me parece una lección perfecta de existencialismo, porque fíjate, tú empiezas con un tipo que se te vende como un iluminado, ¿no? Que apela a las creencias de Aleister Crowley, que ve en la meditación un camino a la ascensión, que está en la búsqueda de la trascendencia, y que te habla con una certeza de su existencia que da miedo. O sea, este es el tipo de cosas que tú dices, men, ¿cómo puedes estar tú tan seguro de ti mismo, desgraciado? Yo quiero eso, ¿no? Y al final Sí. terminas con, o sea, toda esta búsqueda, ¿no? Que además es una búsqueda similar a lo que es una novela de fantasía, ¿no? Vamos a buscar el objeto que me permite abrir las puertas, que me permite escalar el sendero para llegar al... Termina siendo una pelea a puños porque el tipo se tiró a la esposa de un amigo, ¿no? Entonces, es ese contraste entre lo espiritual y lo terrenal tan cabilla. Y de alguna manera es un recuerdo de que no, o sea, de que al final eso, ¿no? Somos terrenales. Aunque tengamos una, aunque tengamos una perspectiva espiritual, ¿no? No nos podemos escapar de esto, de la realidad. Sí, es que de hecho tú sabes que lo estás diciendo y me viene el recuerdo de la misma película cuando al principio y luego a lo largo de la película todos ellos empiezan a echar chistes sobre el tema de la inocencia, a un modo muy sarcástico, o sea, como empiezan a decir todos, bueno, aquí todos son inocentes, el abogado les hizo una mala jugada. y todo esto, sí, pero la ironía, de alguna manera, detrás de ese chiste, refleja eso que tú dices, Gustavo, que como al final eso, o sea, de alguna forma existir no implica necesariamente desligarse de esta parte terrenal. No, y es que inclusive, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La angustia de Kierkegaard, que, o sea, eso fue lo primero que yo pensé cuando vi este capítulo, ¿no? Porque él cuando habla en este libro, él habla sobre, él agarra, o sea, básicamente el libro es el siguiente, en síntesis el spoiler es el siguiente. Él agarra y hace una reinterpretación del mito, mírame a mí, del primer pecado, de cuando Adán es tentado y Eva son tentados por la manzana, por el diablo, por la manzana de conocimiento y todo lo demás. Sí. Él ahí narra de que el hombre es naturalmente ingenuo cuando nace, como es bebé, como lo es un perro, es naturalmente ingenuo, pero a diferencia de los perros, el hombre es libre. Y esa libertad le causa a él esa sensación de poder hacer más. Entonces, dice Kierkegaard de unas palabras muy bonitas, cuando
Dios le dice, no comerás de esta manzana del conocimiento. Lo que ocurrió realmente, la interpretación, el sentir de Adán fue, no debes, es como que yo puedo hacerlo, ¿sabes? Es ese poder, ese sentir, porque es más un sentir realmente, es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces lo que quiero decir con toda esta ingenuidad, que tú también lo planteas como que lo asociaste con la película, yo también lo asocié con Clancy. Clancy es sumamente ingenuo y lo siento así. Él está en ese proceso de ingenuidad en donde todo le apasiona, en donde él va a distintas realidades a entrevistar personas para un podcast, pero en ese proceso él siempre se trae algo consigo. No sé si lo habían comentado en las otras conversaciones, pero siempre se trae un zapato, siempre se trae algo con que estar estar cercano a tierra. Y en este capítulo particular, él se trajo uno solo, cuando venía trayéndose dos. Entonces, a mí me generó al final esa sensación fue como no me lo traje todo porque no soy tan ingenuo ya, ¿sí me explico? Así lo sentí yo al final. O sea, la ingenuidad mía, me estoy apropiando de la realidad que estoy viviendo, me estoy apropiando ya del acto de existir, porque al fin y al cabo, cuando uno se apropia de la nada está muy dentro de uno y es lo que causa angustia. La angustia es un proceso. La angustia es precisamente esa apropiación de la nada, y en esa apropiación de la nada tú existes, y ese existir es presente con un futuro incierto y con un pasado desconocido porque vivimos prensados en esos infinitos. Entonces, yo al final, después de toda esta pelea, después de todo esto, yo me quedé como que, yo interpreté como que él se cayera un zapato y al final le dijera como que el proceso que pierde el zapato, no, tranquilo, déjalo así. Es como, yo también ya estoy pensando, ya estoy existiendo, ya estoy siendo. Y eso fue lo que a mí más como que me quedó en el capítulo, ¿no? Fue muy arrecho porque yo dije, verga, él aceptó con cierta calma que, bueno, nada, el existir, y como lo dice Kicker, lo dice Sartre, lo dice Víctor, lo dice la mayoría de los existencialistas, existir no es algo cómodo, es angustiante. El proceso de apropiarte de tu propia existencia, valga la redundancia 1000 veces, no es un proceso fácil, no es un easy to open, ¿sabes? No es algo jala, no es un raspa y gana. Es angustiante, es doloroso. Y entonces yo veía cuando, por ejemplo, él caminaba con una bota y con el otro zapato se apoyaba con el piso. Yo decía, eso es existir. Ahí Clancy en ese capítulo yo sentía que estaba existiendo. Sí, la vida. Sí, exacto. Aparte, curiosamente, él escoge una vaina súper mítica, súper gloriosa, como que mono, glorioso, yo no sé qué vaina del Fénix. O sea, ese resurgir, yo lo vi en el nombre, yo dije, no, pana, no puede ser casualidad. Entonces a mí este capítulo en verdad a diferencia de los otros, me dejó con menos angustia, porque los otros me angustiaron muchísimo más. Pero curiosamente, esto por eso es interesante, cómo no podemos hablar de conciencia sin hablar de voluntad o libertad. O sea, porque cuando tú revisas la literatura histórica, o sea, vamos a tomar los textos psicológicos y filosóficos como si fueran historia, ¿vale? El estado del arte. Okay. Cada vez que se apunta hacia esa dirección, estas palabras, estas formas de referirse a estos fenómenos, por decirlo así, siempre están presentes. O sea, no es... Es imposible hablar de conciencia sin hablar de elección o hablar de voluntad. Más allá de si eso literalmente es algo existente, pero vale la pena decir que es un tema que viene con eso. O sea, es parte del mismo paquete. Sin duda, sin duda, sin duda. Sí, estoy de acuerdo. Aquí les hago una pregunta como todos. Ustedes no sé cómo son el resto de los capítulos, yo no he visto toda la serie, pero ustedes no sienten que al final de cada capítulo, cuando parece que hay algo conclusivo, siempre hay una crisis. ¿Ustedes no sienten que eso es de alguna manera u otra una crisis literalmente existencial de Clancy, solo que no la muestran así como él la vive? Es como que se va y ya, ¿qué tanto? Es como lo borra. Pero yo siento que es literalmente una crisis existencial, bien sea cuando los muelen a todos y lo hacen carne molida en el capítulo 2, o cuando él se vuelve zombie, todo se va al carajo en el capítulo 1, o cuando aquí se ponen a pelear y todo se destroza. Yo siento que al final es como una crisis, literalmente. No sé qué opinan. No sé qué piensa Gustavo, no monopolizar la conversación. No, tranquilo. Es que hoy estoy en actitud reflexiva.
Sí, fíjate, es algo interesante, ¿no? Porque claro, no puedo decir mucho sin hacer un spoiler de la serie, pero es cierto que vemos que básicamente, por lo menos en estos primeros capítulos, por donde por donde pasa Clancy, ¿no? Hay como un tema, o sea, termina siempre con la destrucción del mundo. Eh, en retrospectiva, creo que tiene mucho que ver con lo que pasa en el último capítulo. Este, Sin duda. pero viéndolo a nivel de microcosmos, o sea, dentro de este capítulo, eh, creo que allí, a ver, em, se puede entender quizás como que el proceso de terminar de hablar con alguien, este en sí mismo un proceso de muerte, ¿no? Y es violencia. La separación es violencia. Eh, porque claro, especialmente cuando tú tienes un tipo de conversación como esta, que es una conversación abierta, una conversación eh, que podemos llamar de repente genuina, este, eh, es natural que que una parte de nosotros se sienta triste, se sienta vacía, ¿no? Después de separarse de estos momentos de encuentro. Quizás apunta un poco a eso, ¿sabes? A que la separación duele. Ujú. Bueno, Aquí, y que la separación voy a leer rapidito los es comentarios decir, aquí para como rescatarlos, porque estos ya fueron hace un buen rato. Saida dice, eso puede mostrar que a veces las creencias o lo que uno piensa contradice nuestro comportamiento y que hay personas que conviven con esa disonancia cognitiva. Y María Andrea dice, al final de cada capítulo hay una guerra, conflicto, muerte. Bueno, con lo que dice Gustavo. claro, Sí, ojo, ujú, perdón, solo iba a hacer una observación, es que la gran mayoría de los seres humanos pensamos una cosa y actuamos de otra manera. Y eso no causa disonancia cognitiva. De hecho, la disonancia cognitiva ocurre es cuando finalmente hacemos consciente esa diferencia. Pero en líneas generales, nosotros somos unas criaturas fenomenales y fantásticas que podemos tener un proceso cognitivo por un lado y comportarnos de manera completamente distinta por el otro y tener la capacidad maravillosa de integrar estas diferencias. sí, y hasta cierto punto voy a rescatar como varias cosas que ustedes han dicho. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando miramos hacia el mundo, hacia cómo hay cosas que son regulares y que son tan regulares que las vemos como que ya son así, pues no las vemos como algo que puede cambiar necesariamente. Pero de resto, las circunstancias en las que vivimos son bastante caóticas. Y eso pone, o sea, como que al final pone la tela sobre que tal vez estas contradicciones responden a las mismas contradicciones que tiene el mundo que nos rodea. Y cómo de alguna manera cada una de estas, claro, esto yo lo voy a entender desde mi propio marco de referencia, cómo pensar tiene una función y ese hacer, digamos, motor, verbal, interactivo con otra persona, interpersonal, tiene otra función. Tal vez lo que alguien te manifiesta verbalmente, que tú dices, esta persona está pensando esto, puede que guarde esta función de acercamiento con el otro. O sea, es como tú no vas a decir todo. O ni siquiera, o simplemente respondes así. A lo mejor ni siquiera sabes que eso está pasando. Ujú. Y de alguna manera, con lo que dice Gustavo, puede que esta integración de estos aspectos contradictorios sea nuevamente parte de una ilusión de control accidentada. ¿Qué puede significar eso? En donde, a ver, nosotros probablemente contemos historias que permitan conciliar esas diferencias o que incluso no respondamos ante ellas. Es como cuando tú dices, es que yo soy burda de extrovertido y no me da pena hacer un streaming en YouTube y hablar locuras por aquí.
Ujú. Eso de alguna manera va a hacer que difícilmente, a menos que tengas a un otro que te lo señale, y ya eso tiene sus particularidades, que puedas mirar hacia las veces que no ha sido así. Ujú. O sea, cuando nos miramos microscópicamente durante 24 horas del día, las 7 días de la semana, somos de demasiadas maneras. Sin duda. Y maneras que son contradictorias, pero si tú miras cada una de estas maneras en contexto, probablemente responden de forma pertinente, tienen una función. Sí, y no quiero dejar no quiero dejar escapar algo que es muy importante en todo esto y es, más o menos, o sea, hay muchísimas cosas en la que la filosofía y la psicología no se ven cara a cara, pero algo en la que la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo es que la conciencia, de alguna manera cumple esa función integradora, ¿no? Eh, sea esta cosa de la completación de la Gestalt, o sea este fenómeno en donde nosotros, por ejemplo, la percepción del espacio, ¿no? Que nosotros agarramos no solo la información visual, sino la información auditiva, la información sensorial, y con eso construimos una sensación construimos una percepción unida, una percepción unívoca, ¿no? Que también lo ven los filósofos de la modernidad. O sea, al final del día, un poco nuestra conciencia es esto, es integrar cosas que en apariencia son distintas o están separadas. No lo había pensado, pero tienes razón. Es como, no quisiera hablar en esos términos, pues, porque detesto un poquito hablar en términos, la necesidad de, pero bueno, para propósitos prácticos es como esta cosa de hacer sentido, porque el sinsentido es aversivo, el sinsentido es doloroso, nos Sin repele, duda. y creo que eso es como si ahorita lo vemos así, es como una especie de arma de doble filo, al final, porque cuando tienes dos cosas que tú estás viendo como contradictorias, de alguna manera eso que llamamos conciencia tampoco es infalible o es racional del todo. No, no, para nada, para nada. No, no, exacto, o sea, exacto. Yo lo que entendí de Gustavo, exacto, él no enfatizaba en el carácter racional o irracional de la conciencia, sino en la función integradora de la misma. Claro, claro, y a veces en miras de esa integración desintegra, sin quererlo, sin querer Sí, queriendo. Sin duda, sin duda, sin duda, sí, sin sí, duda. sí. Fíjate, fíjate los experimentos de deprivación sensorial, ¿no? Cuando tú metes a una persona en una cámara y le aíslas los sentidos, luego de un periodo de tiempo, si no fue la memoria, el promedio es entre 5 y 7 minutos, perdón, entre 7 y 10 minutos, la persona empieza a alucinar, empieza a escuchar sonidos, empieza a ver imágenes, y claro, y eso es algo fantástico porque te dice dos cosas, ¿no? Primero, es básicamente, o sea, lo que creen los neurocientíficos es que es el cerebro diciendo, men, tengo que mandar señales de que estoy vivo. O sea, es como una computadora probando que está funcionando. Exacto, es Ajá, una computadora que está probando que sigue viva. Pues, ting, probando el ¿no? micro, sí. Sí, sí, O sea, no sí. estás en la nada. Sí. Y lo segundo, y quizás más es este asunto de lo que se conoce como la cognición corporalizada, ¿no? Esta mirada de que quizás la conciencia en el sentido más fenomenológico, siempre es la conciencia de algo. Entonces, no puedo, o digamos, la conciencia como tal, o esa estructura aparente que genera la conciencia, se desintegra ante la falta de un algo. Y entonces empieza la alucinación, empieza a aparecer el sonido, empieza a aparecer las imágenes extrañas. Es súper interesante y abre el debate a decir, bueno, ya va. Se puede pensar en la conciencia como algo completamente centrado en el cerebro, o realmente es algo más interactivo, ¿no? O sea, se tiene que tener la conciencia en términos de interacción de cerebro, sistema nervioso, ambiente. Yo me extendería un poco más, la verdad. O sea, desde mi posición, yo creo que la conciencia implicaría todo. O sea, hasta el sistema digestivo. O sea, Sin porque es duda. curioso cuando de repente
esto lo he observado más que todo con estudiantes que de repente observan una entrevista terapéutica y de repente ven cuando un terapeuta dice, oye, ¿qué pasa en tu pecho ahora mismo? Y sale alguno que otro como que, no, pero qué bolas, está reduciendo la subjetividad completa a un dolor en el pecho. No necesariamente, pero sacar el dolor del pecho es sacar un aspecto importante de esa misma experiencia subjetiva. Ujú, ujú. Entonces, tal vez esa Bueno, interacción pasa entre todo. Coño, no sé, bueno, qué bueno, qué bueno, no, no, qué bueno que tocas el tema. Sí, no, es que no quiero dejar salir esto. Qué bueno que sí, tocas sí, el sí. tema del sistema digestivo. ¿Ustedes han escuchado del síndrome de la autocervecería? Yo, No, pero sería fino que lo explicara, sobre todo para quienes Eh, nos escuchan. Es un ejemplo, es un tema muy, o sea, es algo, es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es una condición muy rara que ocurre cuando hay un cambio en la flora intestinal de tu sistema digestivo, ¿no? Y hace que las personas metabolicen alcohol cuando comen pan, cuando comen carbohidratos. Entonces tiene Mierda, gente que de repente se come una rebanada de pan y termina borracho. carajo, fíjate. carajo. Entonces, claro, y eso es muy interesante porque una vez más, o sea, ahí es cuando tú te das cuenta que la conciencia humana puede existir solo en tanto en cuanto existe en un sistema interactivo. O sea, tú necesitas de bacterias para poder comer pan y pensar bien, y pensar de una determinada, cuando digo pensar bien, quiero decir pensar de una determinada manera, ¿no? Si no Ujú. tienes esas bacterias, sino que tienes las bacterias que producen el síndrome de autocervecería, comer pan te emborracha. Coño. Claro, eso cambia completamente la qualia. O sea, Obvio. claro, claro. Es como esta, o sea, ahorita lo pienso y me recuerda mucho a la experiencia del miembro fantasma también. Ah, por supuesto. O sea, es como hay una experiencia de un algo que está allí y tú lo estás percibiendo y tú estás siendo consciente que eso está allí, pero no está. O sea, pero lo que está es otra cosa. O sea, eso es lo que resulta fascinante, pues. Sí, sabes que antes de que se me, o sea, y creo que va muy de la mano, antes de que se me interrumpiera la conversación antes, yo iba a decir como que José lo dice muy bien, entonces yo voy a citar sus palabras, que precisamente todo eso que ustedes dicen es como es pensar y la realidad pensada. Sabes que esta realidad pensada es precisamente como este miembro fantasma o el proceso de pensamiento de que a veces depende, ¿no? Yo me acuerdo mucho también de cuando yo vi historia con el solipsismo de Berkeley, que hay veces que si nosotros extraemos radicalmente el proceso idealista, podemos llegar a un punto en donde necesitas el exterior, pero si eres capaz de crear una realidad pensada, por ende ya estás existiendo y por ende esa realidad, aunque idealizada, carajo, aunque ideal, existe. Y entonces como el miembro fantasma, o sea, la conciencia, basado en todo este concepto fenomenológico, la conciencia del brazo fantasma está, o sea, él es consciente de que él tiene un brazo ahí engarrotado, por decirlo en palabras como simples, ¿no? O sea, a él le duele eso, o sea, hay dolor ahí, hay dolor físico, precisamente por la conciencia de ese brazo que lo perdió de forma abrupta, radical, o como lo perdió. Y si abstrae esto un poco más, es precisamente cuando yo creo que de verdad que José lo dice muy bien y a mí me gusta mucho como lo dice él y como Kierkegaard lo dice en sus libros. El tema no es solamente pensar, sino la conciencia y el existir y todo este peo va de la mano cuando te apropias o como concientizas ese pensamiento. La apropiación es lo que realmente te hace libre. De lo contrario, solamente eres como un pasajero en tránsito. Es como si Clancy fuese al mundo sin entrevistar a nadie. O sea, precisamente el proceso de conciencia y de todo esto es porque Clancy entrevista, Clancy habla, Clancy busca, Clancy piensa una realidad, la que el otro le dice, y después él llega y lo sube a la nube donde él tiene. Pero sí, imagínense exactamente el mismo escenario, pero que Clancy va, sencillamente se proyecta en ese mundo, en esa fusión de realidad virtual, porque así lo llama, lo cual es sumamente interesante,
Entonces, él se fusiona con la realidad virtual que él escoge y es lanzado, porque literalmente es lanzado, eso también es sumamente curioso, es lanzado a ese mundo y no habla con nadie. Sencillamente, él va ahí, está, como A una mí, pieza cualquiera. a mí todo lo que me alegra es que no invito a psicoanalistas aquí, Jonathan, que nos hablen de por qué todo esto es regresar al vientre materno, ¿no? Por la Ya, forma que no. tiene la simulación. Coño, a ver, no voy a hacer comentarios al respecto. Qué bueno, me alegra mucho. No por hablar mal necesariamente, sino, digamos, coño, vamos a darle espacio también a otras cosas. Ya fue agotado, chamo, y de que tengamos un espacio para meter un poco más existencialismo, más de otra... Porque si te fijas, ahorita, ¿por qué no hay psicoanalistas aquí? Porque no nos caen bien. Digo, sí. Por problemas editoriales, no vale. Por la línea editorial. No vale. Bueno, sí, en parte es la línea editorial, pero no en el sentido político, sino esto cuando estamos hablándolo así, me recuerda mucho cuando empecé a aprender sobre la epistemología contextual, Ok. que es un poco diferenciándose del escepticismo, ¿sabes? Que es esta cosa de que las cosas son verdad en el contexto en el que verdad significa eso. Uh-huh. Uh-huh. Claro, hay una diferencia de episteme allí, ¿sabes? Importante. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una de las razones. Y de hecho, ahorita mientras discutimos, cada vez me contacto con los recuerdos de cuando estaba aprendiendo esto así. O sea, cómo tal vez salir un poquito por un momento, o sea, porque ya, digamos, la carrera está plagada de esto, ustedes que en su mayoría son estudiantes de psicología o invitados en general, digamos, la psicología mainstream está muy plagada de la episteme escéptica. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y coño, vamos a otra cosa. Sí, y en verdad yo creo que, o sea, a mí creo que eso es una de las cosas más bonitas de este espacio, ¿no? Porque hay otras epistemes y a uno se le olvida. O sea, por ejemplo, yo cuando me metí en el mundo de lleno así con el existencialismo, yo entendí toda esta episteme relacional irreversible y yo dije, ¿qué peo es este? O sea, porque García Morente lo llama así, yo quiero más. ¿Sí me explico? Esa fue como que la primera pizca que yo dije, ojo, me causa risa porque a mí me gusta muchísimo el psicoanálisis, pero yo tengo como que opiniones encontradas con él por la abarcatividad de términos que intenta explicar, y yo creo que a veces una sobrecomplejización de las cosas que exceden a la capacidad de la misma, pero eso no es el tema de esto, ¿no? No pretende hacer como mucho eso, sino que precisamente este espacio donde podemos hablar, por ejemplo, de una episteme relacional o no tan escéptica, o una episteme contextual, o inclusive una episteme más histórica. O sea, aquí se puede hablar de muchas y que existe. Sí, sí. Sí, sin duda. Creo que a ver, para no perdernos tanto, lo interesante de esto es cómo, de alguna manera, digamos, conciencia es en lo que en ese momento está haciendo. Suena rarísimo, suena horrible, pero No, ¿qué es? De alguna forma, es como, si lo vemos como esto que tú dices, eres arrojado a un plano existencial. O sea, tú empiezas como organismo, de alguna manera tú sientes cosas. O sea, tú vives en un algo, en un mundo físico. Pero ese mundo físico no necesariamente es percibido o vivenciado de la misma manera a la que lo puede vivenciar otra persona. Entonces, es como, lo tengo que hacer con tokens, con muñequitos para poder explicarlo bien. Es como, tienes esta persona que percibe el mundo de esta forma, o sea, vivencia desde allí, y tienes otro que vivencia de esta otra forma, y hay un canal intermedio que es inacabado. Uh-huh. Que es como una moneda de cambio, pero que al interior de uno no cambia, es como el petro. Tengo que hacer un chistecito al respecto. Sí.
Sí. Es como una vaina que tú cambias con otra gente, pero al momento de llevarlo a otro terreno no puedes usar nada con eso. Esas reglas no aplican. Porque la quali es particular. Pero lo interesante es que a pesar de que es particular, el que exista otro es lo que permite luego como hacer la observación de la observación y luego la observación de la observación de la observación, y de alguna manera es como un fenómeno social, colectivo, pues. Sí. Me fui. No, te oigo, te No, oigo, no, te oigo. sí te entendí, sí te entendí. Me quedé pegado. Dios. No, yo creo que aquí hay una cosa bien interesante, regresando un poco al capítulo, que es sobre la pregunta de la libertad, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Sobre todo de la libertad desde la mirada existencialista. Pues claro, aquí es donde vemos este tipo, ¿no? Que una vez más estuvo preso y él habla activamente, bueno, yo cuando estaba en prisión, yo me sentía más libre que nunca, que es casi como un oxímoron, ¿no? Controlas lo que como, controlas cuando duermo, controlas dónde duermo, controlas todo de mi vida, pero aún así yo soy libre. Y creo que eso es un poco lo que apunta el existencialismo, el darte cuenta que ay, se me olvidó el nombre de un psicólogo existencialista. Ya va. Se me fue el nombre, Dios mío. Bueno, ya lo voy a encontrar y me voy a acordar, pero hay un psicólogo existencialista que decía algo muy interesante. Él decía, bueno, mira, la vida es una mano de póker. A ti te dan una mano, o sea, a ti te dan tu mano de póker y puede ser una tremenda mano, puede ser una mano muy terrible, ¿no? Pero el problema no está en la mano, el problema es que tú tienes todas las opciones con esa mano. O sea, tú puedes apostar, puedes retirar. O sea, la mano es solo la base o es el punto de arranque o es un elemento más de tu capacidad de tomar decisiones. Y yo creo que o sea, eso es muy importante recalcarlo cuando hablamos de la libertad desde la mirada existencialista, ¿no? Que lo que es tan difícil de aceptar es que dentro de esas cuatro paredes y esas restricciones, como puede ser de repente una prisión, un campo de concentración, la persona es genuinamente libre en la medida en que puede hacer cualquier cosa dentro de ese espacio. O sea, yo puedo decidir allí, ceder al poder, puedo enfrentarme a él, puedo quitarme la vida si así lo deseo. Esa es mi decisión. Ajá. No sé si se cortó, Gustavo. No, hasta ahí. Ok. Okay. Es que cortaste así como en seco y yo dije, Es que fue el audio, el audio hizo un corte justo donde terminaste. Sí, es que Vale. yo creo que eso lo comparten la mayoría de los existencialistas, y al tema de libertad se le añade el tema responsabilidad, porque va muy de la mano, porque es irresponsable desde el punto de vista ético. La mayoría de los escritores existencialistas son profundamente éticos. Kierkegaard, todos sus escritos son éticos, la mayoría de los de Sartre son éticos, son muy pocos los que se meten. Sí, es ética. Sí, son muy pocos los que se meten en el mundo ontológico, epistemológico, whatever, pero el concepto de libertad termina siendo insuficiente para explicar la voluntad humana cuando obra de mala fe por denegar la responsabilidad, que al fin y al cabo la libertad es una condena. O sea, sería como decir, mira, yo no acepto la condena, hermano, usted está condenado a ser libre. No, pero ¿qué tal? No, o sea, no puedes escoger. Claro. O no. De hecho, tú dices esto, Arturo, disculpa que te interrumpa un poco. No, tranquilo. Es que no quiero dejar de escaparlo, porque los he escuchado a ustedes y me viene la referencia. Una de las cosas que te va quedando de más allá de la libertad y la dignidad de Skinner, no es que la libertad no existe en el sentido del uso que hacemos del término, pues, sino que al final todo lo que hacemos, de alguna forma, tiene consecuencias. Hasta la nada es una consecuencia. O sea, cuando tú haces algo y no pasa nada,
eso también es una consecuencia. O sea, no estás en un reino en donde te puedes separar del mundo que te rodea. Entonces, de alguna manera, vale la pena pensar en esos términos como, yo diría, políticos y éticos. ¿Por qué? Porque son los que te invitan a pensar en las consecuencias de. Sí, sí, sin duda. Sí. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, es que todo va como todo cobra mucho sentido. Yo honestamente, si le soy franco, nunca me he leído el Ser y la Nada de Sartre porque tiene palabras que no tengo el conocimiento filosófico para leerlo. Sin embargo, me da risa, me causa risa, ¿no? Porque lo mismo que Gustavo decía de la mano de póker es lo mismo que el autor quiere plasmar con Clancy cuando es arrojado a un mundo. Es literalmente ese avatar que él escoge, porque él escoge un avatar, es justo eso. Mira, hermano, usted es lanzado, usted no es nada en ese mundo, usted está existiendo, apropiese de su propio avatar, apropiese de su propia existencia, valga la redundancia, dije propia como 5 veces, y en el proceso de apropiación estás existiendo, y en el proceso de que existes, eres consciente y responsable de tu propia libertad, porque al fin y al cabo eso es, ¿no? O sea, él es, y creo que eso es lo bonito, ¿no? Uno lo puede ver desde antes, porque sobre todo que cuando te lo narran de ese punto de vista, por lo menos existencial, da mucha angustia, cuando te dicen que el ser existencial es temporal, como decía Heidegger, prensado entre dos infinitos, ¿no? En donde nosotros vamos a vivir la vida que nos tocó en este mundo y lo que hay antes y lo que hay después es indeterminado. Eso es lo que él llama la angustia existencial. La angustia existencial o la nada es indeterminada. Indeterminada en sí mismo porque no se sabe y es innecesario saber qué hay antes o después. Aquí, no, aquí el autor nos da como la bondad de mostrarnos la nada, lo que hay antes. Esa angustia que puede existir ahí. Eso uno no lo tiene en la vida real. En la vida real, la angustia termina siendo sencillamente una forma de relacionarnos con la nada. Pero eso creo que es lo bonito de la serie, lo he visto a lo largo de los 3 capítulos, que es precisamente la fusión de Clancy con el mundo virtual es dándote información previa a cómo sería la angustia previa. Y cuando sale es la posterior. Pero mientras él está en esa realidad virtual, es la existencia. Él ahí está en toda la expresión de existir libre, responsable y de todo eso. Entonces, es increíble. O sea, la visión existencial de esa serie, cuando lo pude desintegrar así, me tomó un tiempo, si les soy honesto, no lo vi tan claro al principio. Al principio decía, ¿qué coño es esto? Me pareció increíble. O sea, de verdad que nos pudieran mostrar la filosofía existencial más amena. Bueno, sí, en toda genuinamente creo que más amena, porque no es cómodo leer a los existenciales. Verga, es arrechísimo. Porque siempre está esa duda, ¿no? O sea, por ejemplo, en las veces que he sido preparador de perso, cuando hablo de existencialismo, siempre queda el ¿qué es la nada? Esa es una pregunta muy usual y muy difícil de responder, pero sin embargo la respuesta es simple y a veces es chocante. La nada es nada. Y tú ya a partir de ahí puedes cerrar el proyector y se acabó. Pero uno quiere darle como un poquito más de forma a algo que per se no la tiene. La nada es esa indeterminación con la cual tú coexistes de alguna manera u otra, que estás viviendo con ella, pero solo cuando te apropias de ella a través de la angustia es que la relacionas con el futuro. Y bueno, es arrechísimo. Es arrechísimo. Es que, fíjate, todo esto que tú dices, yo lo conecto en varios niveles como de análisis. Y uno de ellos es el análisis físico, ¿vale? Okay. Hasta ahora, ya, o sea, sí existen los viajes en el tiempo, o sea, se han hecho, son segundos, o sea, se ha viajado segundos en el futuro. O sea, pero de alguna manera, que lo fascinante de todo esto es cómo nosotros de alguna manera no percibimos la continuidad temporal. O sea, no es como que tú puedas saber lo que va a pasar en el próximo segundo, no es algo que está presente en tu cabeza. Uh-huh. No sabes ya. Sí. Y eso es como una especie de espacio vacío, que a diferencia de otras especies, diría yo, muy ingenuamente, porque eso no se ha probado experimentalmente ni nada por el estilo,
nosotros llenamos esos huecos. En este otro nivel de análisis, que sería el psicológico, lo vinculo particularmente con lo que hablaba la vez pasada, el encuentro pasado, sobre esta frase o el título del capítulo, Medita como Cristo. Fíjense, o sea, les voy a poner como la situación en la que estamos los seres humanos. Y ustedes me dicen qué piensan al respecto. Sufrir viene con vivir. O sea, eso es una. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es parte como de nuestra caja de herramientas para el éxito evolutivo. Sin miedo nos hubiésemos muerto. Nosotros no tenemos garras retráctiles, ni super olfato, de vaina, caminamos largas distancias y vemos en profundidad. La piel de nosotros es más parecida a la del cochino que a otro animal, no tenemos piel de elefante tampoco. O sea, somos seres bastante vulnerables, físicamente hablando. Entonces, tenemos esto, el miedo, la rabia, por utilizar el nombre universal. Y cada una de estas cosas son herramientas de las cuales nos alertan de posibles peligros y escapamos de ellos. Y funciona escapar. Sin embargo, con la interacción que tenemos con el medio social, de alguna manera aprendemos también como naturalmente a enemistarnos con esas partes. Y además te bombardean que eso está bien, que ese es el método, esa es la salida, ¿sabes? Sí. Además, o sea, fíjate, tienes todo un sistema que legitima ese discurso. Si tú ves las bases conceptuales y filosóficas de, por ejemplo, el modelo biomédico, lo que te está diciendo es que sufrir es una enfermedad y que te la tienes que quitar en sí. Bueno, bebé, no es de gratis que el aumento del consumo de antidepresivos es una perpendicular prácticamente. Y lo peor de todo es que en los estudios las magnitudes de efectos son ridículas. O sea, si tú ves las magnitudes de efecto del impacto de la psicofarmacología sola, sin ningún tipo de apoyo psicoterapéutico, no, sola, grupo experimental, grupo control, solo farmacología, no hay, las magnitudes de efecto no son, o sea, dan mucho que desear. Si vemos claro, como que todo esto al final es como si constante te invitan a no ser consciente. Coño, ya va. No lo sé. Como a quedarte preso allí. Verga, o sea, como que todo socialmente se te invita a no ser parte de tu propia existencia. ¿Sabes? Porque vivir implica sufrir. Y cómo tú vives con el sufrimiento es parte también del sentido de tu propia vida o de la dirección de tu vida. O sí, de la función de toda. O sea, voy a tomar manos de Howard Racklin. Él es un conductista molar que él dice que la conducta no se puede estudiar en unidades discretas, sino que tiene que ser entendida como una película. Entonces, si lo vemos como esta gran clase funcional llamado vivir, tu dirección de vida, como que muchas, digamos, sistemas, o sea, la sociedad, para llamarlo así, rápidamente, te invita a que la dirección sea escapa de esto, y eso está mal. Y evidentemente no hay espacio para la pregunta existencial, la pregunta de qué quiero yo, qué deseo, qué me hace falta. Claro. No sé qué piensan ustedes de esto. Lanzo el muerto. Tú prendes ese peo y te vas a servir refresco. Verga.
Coño, no sé, lo que pasa es que tengo opiniones encontradas. Últimamente esa es como que mi frase favorita, ¿no? Este, Ahí para invitar a la gente a que pueda opinar, preguntar, comentar. Sin duda. Bueno, permíteme, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tocar, ¿no? No es solo, fíjate, yo concedo sin lugar a dudas el punto, no sé si llamarlo, no sé si llamarlo no existir, pero claramente sí hay una apología a ahogar sí. algunas experiencias Ujú, ujú. este, que la sociedad determina como inmanejables, como patológicas, como dolorosas. Yo hace algunas semanas atrás tuve hablé, ¿no? Sobre la melancolía. Y es muy interesante porque nosotros, los psicólogos, hemos patologizado la melancolía de aquí hasta China. Ujú. Y, lo- y la filosofía todo lo contrario. Ve, o sea, claro, por ejemplo, Aristóteles ve en la melancolía locura, pero también ve Ajá, genialidad. O sea, sí, sí. el tipo te dice, men, la melancolía está presente en todos los hombres, en todos, bueno, disculpen, en todos los seres humanos. Así que recuerden, eh, Aristóteles en otros tiempos, Sí, sí, sí. en todos los seres humanos excepcionales. Schopenhauer también veía un rol importante en la melancolía, ¿no? Porque y cuando vemos algunas teorías freak de la psicología como Jung abraza la melancolía como un aspecto esencial para la transformación de la persona. Este, La misma Klein con la etapa depresiva también. O sea, está muy presente exacto, en mucho, está presente en muchos lados. exacto, ¿no? Claro, aunque al modelo biomédico no le gusta mucho, ¿no? Sí. No, Pero además, pero además hay un tema muy interesante allí, que es sobre, y no es directamente sobre esas cosas, sino al mismo tiempo, cuál es la función que ha empezado a tener ciertos diagnósticos patológicos en las personas. Y eso es algo que a mí yo lo veo, ¿no? Ojo, esto es una opinión, no está basada en nada. Esto es un prejuicio de Gustavo Lafontaine, 2020. Yo casi nunca en mi vida he encontrado una persona diagnosticada con depresión que diga abiertamente o o sea, que lo utilice como una suerte de bastón. Todo lo contrario, en mi experiencia, la persona deprimida siente culpa por estar deprimida. Irónicamente, se deprime por estar deprimida. Y le cuesta mucho escapar de esa espiral. Y sin embargo, fíjate esta facilidad con la que hoy en día dicen, ay, estoy deprimido, no quiero salir, ay, ay, no, es que no sé expresarme porque soy autista, que nunca lo han diagnosticado en su vida, pero el tipo es... A veces a mí me preocupa cómo se ha banalizado estas condiciones y de alguna manera muchas personas se aprovechan de ello para distanciarse del sentido de responsabilidad. ¿sabes Sí, qué? total, sí, El claro que dato sí sí. lo tengo, Claro. es 50-50, ¿oíste? Ahorita no tengo la referencia exacta, pero sí revisé un artículo en donde las etiquetas diagnósticas, de alguna manera, es literal, es una moneda. O te escoñeta o te ayuda. O sea, pero no Uh -huh. es, no hay una tendencia clara. Entonces, de alguna Ok, manera, el estado de investigación al respecto, yo tengo mi interpretación de por qué una cosa y otra, pero vale la pena tener los pelos en la mano, investigar por qué unos les perjudica y a otros no. sin duda, sin duda. Pero es así, es una moneda, básicamente. Por probabilidad es una moneda. Interesante.
Sí, eso que decía Gustavo. Ah, perdón. Es curioso porque tal vez lo que ha pasado en la misma psicología, al menos en el ámbito de la clínica y la psicoterapia, es que estas formulaciones no han cambiado. Lo que han cambiado es el lenguaje y no como ornamento, ojo, en el cual se han planteado. Ahorita ustedes me hacen recordar como, es que esto es muy reciente, en 2018, 2019, Stefan Hoffman y Stephen Hayes, uno alto representante de Beck y el otro alto representante de la psicología operante o del conductismo radical, empiezan a hablar porque este primer señor estaba como que, ¿qué es eso de la tercera ola de la terapia? ¿Qué invento es ese? Tal. Entonces, se pusieron de acuerdo, básicamente, y ellos escribieron un texto y han estado como muy en eso, que se llama Process-Based Therapy. Terapia basada en procesos. Esto significa poner mirada en ciertas construcciones transdiagnósticas que dan cuenta o buscan de dar cuenta de cuáles son los procesos de sufrimiento y de cambio. Uno de estos procesos, que parece ser común y con el que se reformula esta noción que, por eso tú me decías hace 2 semanas, como tú como que suenas medio psicoanalista, y yo, bueno, no. Es el polo de lo que se le llama aceptación o evitación experiencial destructiva. ¿Qué cambia en la formulación? Bueno, tal vez que se extiende, en vez de hablar a lo mejor algo como mecanismos de defensa, o sea, como algo que solo está dentro de ti, de alguna manera se extiende como es definido funcionalmente, no formalmente. La evitación experiencial destructiva es una clase funcional de conducta en donde todo lo que hace un individuo en cualquier forma con o para alterar la frecuencia, duración, intensidad de algún evento privado que le resulte desagradable, conlleva a una reducción inmediata del mismo, pero el detrimento del resto de la vida. Esa es una de las categorías transdiagnósticas en las que se habla en el process-based. ¿Qué implica esto? Que de alguna manera ha mutado hacia, más que hablar en el término médico, síndrome-síntoma, se habla en términos de algunos outcomes que pueden servir como marcadores de eficacia, pero no solo eso es lo secundario. Lo principal son los procesos de mediación y moderación. Estoy sonando súper técnico ahorita. Pero bueno, alguien tiene que hablar de investigación clínica. Por favor. Porque se hace, además. Y no es solo la competencia de marca, que esta terapia es mejor que esta, no. De hecho, el ir hacia la mirada basada en procesos es salir de la lucha de marcas, de Adidas versus Nike versus Puma. Es salir de esta distinción, no hablo teórica, ojo, sino técnica, o sea, de estudiar las terapias como si fuese, bueno, terapia cognitivo-conductual versus terapia de aceptación y compromiso, que es lo que yo practico, y terapia psicodinámica, sino, ¿cuáles son los procesos de cambio indiferentemente de ellas? Lo que pasa es que yo me acuerdo de Estrella Pinto diciendo que hay, por ejemplo, posturas teóricas o modelos teóricos en donde no se busca el cambio. O sea, el cambio viene como parte de un proceso terapéutico, pero el objetivo en sí mismo no necesariamente que haya un cambio, bien sea porque la postura teórica quiere una reestructuración de personalidad o el cambio viene de una forma distante, o sea, visto, hay muchas maneras. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me quedó, que la dificultad precisamente estriba no solamente en discutir qué marca es mejor, sino que las diferencias técnicas derivan de posturas particulares epistemológicas. Entonces, claro, hacia allá va, mirar a los raíz. Ok. Sí, sobre todo esto, por el tema de lo que pasa con el modelo médico, o sea, que sí tiene sus problemas. Pero ahí yo aplaudo mucho. Yo si yo pudiera escoger mi modelo de vida, yo creo que yo sería rogeriana hasta morir. Pero
yo creo que eso ya lo hace la tercera fuerza. Yo creo que esa fue la gran, cuando Rogers involucra o mete su proceso terapéutico de terapia centrada en el cliente, eso es una de las cosas que hace. O sea, eso es lo que se hace en los 60 en el modelo rogeriano. No habla de patología, habla de experiencias, él habla de estructuración, de estructuración, no, de configuración de experiencias. Él no habla tanto, claro, ahorita tú me lo mencionas y habla de procesos, pero también es muy parecido, o sea, me hiciste recordar mucho cuando Rogers decía el tema de la experiencia, tanto en la configuración personal como en la terapia, en cómo se centra, que al fin y al cabo eso lo terminaron catalogando como factores no específicos de la terapia. Pero es eso, o sea, al fin y al cabo yo creo que el futuro de la psicología clínica, o sea, por lo menos esta es mi visión, esta vez voy a citar la idea de Gustavo, esto es yo intentando pensar un poco más allá de cuál sería el futuro de la psicología clínica, ¿no? O sea, yo creo que el modelo, yo creo que apropiarnos, ¿saben qué? Voy a hacer un pequeño inciso. Yo cuando me metí a leer muchas cosas sobre historia y todo lo demás, ¿no? A mí me quedó como que la idea de la perspectiva heredada, ¿no? Que el venezolano tiene como esa perspectiva heredada de que todo lo que viene de afuera es de pinga. Yo creo que la psicología, al ser una ciencia muy nueva, muy nueva, tenemos esa misma perspectiva, ¿no? Agarramos el modelo médico y lo dije, por lo menos en la psicología clínica. Claro, tomamos prestados lenguaje de muchos lugares. Sí, exacto, y dijimos, esto es, hermano, y agarramos, por ejemplo, los científicos y dijimos, no joda, somos tan científicos como Newton, carajo. Entonces, yo creo que el malestar de nosotros realmente y lo que nos ha impedido, progresar es precisamente la ausencia de una metodología acorde con nuestra profesión, que, bueno, carajo, yo estoy estudiando, pero, o sea, sí que no se entienda, que no se malinterprete y no se pierda. Es precisamente eso, ¿no? O sea, mientras menos pidamos prestado, más fácil saldamos la deuda. ¿Sí me explico? Es como el fondo de esto. No sé qué dices tú, Gustavo. Que esto no es mi área definitivamente. Bueno, el punto con todo esto, que al final, fíjense, hemos pensado, o sea, es como aquí sin quererlo, salió esta categorización clínico no clínico. Y esas son áreas aplicadas, o sea, son desarrollo tecnológico. Lo interesante es que los fenómenos no tienen eso. O sea, al momento de entenderlo, no se comporta como nosotros decimos que se comporta. Y ahí se me sale el epistemólogo skinneriano diciendo, bueno, al final lo que nosotros decimos de los fenómenos de conducta verbal nuestra no es el fenómeno en sí mismo. Correcto. Y por eso el que tú digas que esta no es tu área me parece súper relevante, porque tal vez en esta parte de responder ante el mundo en el que estamos, o sea, pues nosotros psicólogos, incluso si investigamos, no investigas, pero vamos a ponernos en el caso, somos psicólogos académicos que producimos teorías y vainas, no lo hacemos en el vacío, es parte de nuestra existencia también. Y responde también a esos momentos, al zeitgeist. Y tal vez esa división de este fenómeno como algo clínico o no clínico es lo que ha artificializado o ha hecho una... Aló, sí, te escucho. Como una distancia con eso, pues con una aproximación más completa, por decirlo así, y útil del mismo fenómeno. De hecho, Gustavo, ¿nos escucha? aprovecho y te lanzo el anzuelo. Ahorita, en los avances de las teorías del lenguaje, en este caso, en la teoría de los marcos relacionales, una teoría del lenguaje y la cognición, se ha hecho como un avance importante en todo lo que significa en responder no solo la conducta buena por regla, que es describirla, sino intentar por qué eso pasa así y de qué manera regula el comportamiento. No, ahí voy. Y es curioso porque una de las reglas que aprendemos, las aprendemos ¿por qué? Porque relacionamos cosas de forma arbitraria. Y da paso a una forma de regulación que se llama el aumento. Aló. Si sí, yo te escucho, pero no sé si todos nos escuchan. ¿Aló? Okay. Sí, tú...
tuve un momento, no sé, se cayó el internet de repente, un hipo. Ok, ok. Bueno, el aumento, de alguna manera, fíjense, lo que quisiera poder transmitirle en este momento es que tal vez hacer una aproximación científica no implica desvirtuar o trivializar aspectos que son bastante sentidos. Y asimismo, el que tú le quieras dar una mirada científica a algo no significa que tengas que negarlo de entrada, porque ese fue el error de los conductistas metodológicos. Y más que entender el sentido de la vida como una cosa, una entidad que anda por sí misma caminando, tal vez, digamos, ahí hay algo que no estamos entendiendo y que necesitamos entender y que tal vez es lo que tenemos aquí todavía sigue incompleto. De hecho, una de las formulaciones conceptuales alrededor de eso, al menos desde el conductismo radical, cosas que se hacen hoy en día, se habla de valores. Los valores, te voy a hacer la definición dominguera, son construcciones verbales. Fíjate que no es algo que viene o no con... O sea, son construcciones. Es un artificio, sí lo es. Son construcciones verbales que de alguna manera impregnan, no lo voy a decir tan técnico, impregnan formas de vivir o patrones de conducta de una cualidad positivamente reforzante. O sea, son horribles. Seguro habrá algún analista aquí de conducta que me va a matar si me oye. Por el invento técnico aquí. Pero bueno, quiero ser pedagógico, no absolutamente preciso. ¿Qué pasa con eso? Que esto se necesita, para que sea un valor por definición, necesita darse en un contexto de libre elección. ¿Qué significa libertad? No como algo que sea intrínseco a la persona que está contigo, sino a que se den condiciones en donde no exista una demanda o que no se haga por coacción o coerción. O sea, es un montón de palabras técnicas que son necesarias, sobre todo si trabajas en el área aplicada. ¿Por qué? Porque necesitas ese nivel de precisión. Para el común denominador no hace falta. O sea, son palabras más lo que estás como explicando es que la libertad es lo que escoges cuando nadie te pide escoger, cuando nadie te obliga a escoger y cuando nadie te dice que escoger, básicamente. Exactamente. O sea, si vemos esta definición más técnica, dicha parafraseada con otra de otro nivel, y voy a citar a Rogers: aceptación incondicional, empatía y autenticidad. O sea, es una construcción que tú haces en un ambiente como ese. Oye, me quedé pensando. ¿Ah? Me quedé pensando ya. Ya, sí. Que se cortó, no te oí bien. ¿Aló? Me quedé. Sí, yo te oigo. ¿Ustedes me oyen? Sí. Voy a leer algunos comentarios, o sea, dos aquí que no habíamos podido leer porque nos inspiramos mucho. La pregunta existencial también podría ser: ¿cómo me siento? Yo creo que sí. Es que sí, porque tal vez... La existencia engloba todo: el sentir, el pensar, el no pensar. La existencia no se exime únicamente a la razón, no se adscribe únicamente a la razón. Ahí se suscribe también el pensamiento, la emoción, el sentir, lo que piensas de ese sentir, lo que sientes de ese sentir, lo que otros sienten de tu sentir. O sea, la existencia abarca todo. Lo importante a entender es que la existencia es un fenómeno particular. Escogí esas dos palabras a propósito, no porque suene cool, sino que el tema de fenomenología habla precisamente del acto sumamente personal y particular en el sentido y en tanto en cuanto que la única que puedes sentir como tú sientes eres tú misma. Eso no significa que no pueden categorizar tu pensamiento y tu sentir, porque en efecto se hace, pero la única que puede ser responsable y entender y vivir la propia existencia, tanto del pensamiento como del sentir, eres tú mismo. Entonces, sí, la respuesta concreta es sí.
Ujú. Y también pone, o sea, en pocas palabras vivimos escapando del dolor. Bueno, yo no diría eso, pero se nos invita bastante. O sea, si tú te metes en un post en Instagram de algún coach o algo por el estilo, te vas a conseguir alguien que te invite a escapar. O sea, como deja de pensar como piensas, deja de sentir como sientes, vive de esta manera que yo te digo cómo tienes que vivir. Santo Dios, qué Yo, complicado. sí, yo no sé si la palabra es escapar. Yo soy una ladilla con los verbos. Perdón, pero yo soy una ladilla con las palabras y con los verbos. Yo no sé si la palabra es escapar. Bueno, evitar también entra. Coño, pero la palabra sería evitar. Yo siento que la sociedad en realidad lo que nos vende es una realidad virtual, volviendo a la serie. ¿Sí me explico? La realidad virtual puede ser entendida como, por unas partes, como evitar vivir la existencia propia, pero también puede ser vista como una propuesta a una segunda existencia, a un reinicio, a un reset, a un empezar la nada desde la nada. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, en una época de mi vida jugué Maple. La oportunidad que Maple es un juego online en donde, bueno, tú te creas tu avatar, hay N cantidad de avatares y, bueno, tú vas como que jugando a lo largo del tiempo. Yo siento que la propuesta, por lo menos en ese juego online, para mí, no fue negar mi existencia, no fue escapar a mi propia existencia. El juego y la forma como yo vivía el juego era parte de mi existencia. Pero, y es aquí el gran pero que estoy dispuesto a discutir porque en verdad no tengo una respuesta muy clara, aún me cuestiono si es para escapar de mi existencia o una propuesta alternativa a la existencia como los mundos virtuales que propone Midnight Gospel. O sea, yo creo que la existencia no es única. Puede ser analizada como múltiple y no necesariamente molar. Ojo, Claro, aquí, no, aquí claro. todo, No, de hecho, tal vez en la molaridad está esa multiplicidad. Solo paréntesis, porque Gustavo iba a decir algo, creo. sí, sí, o sea, esto es una opinión personal. Aquí no estoy citando a ningún autor. Esto es una reflexión propia que yo digo, coño, no lo sé. Estoy dispuesto a discutirlo y que me digan, no, marico, ¿sabes quién? Eh, Gabriel Marcel dijo que no. Yo digo, coño, mano, mala mía, no leí esa parte. No, no importa. Por eso se llama diálogos de la conciencia. Es un diálogo. Si queremos leer un artículo, bueno, se hace una publicación académica, ¿sabes? Sí, yo creo que hay algo interesante. Hay un término que ha dado algunas vueltas en el último par de años en la blogosfera psicológica, que ellos denominan algo así como positividad tóxica, Uf, que ajá. hace referencia a esta suerte de sobredependencia del lenguaje positivo y de las emociones positivas, ¿no? En detrimento de otros elementos que forman parte de la experiencia humana. Por ejemplo, y esto puede ser desde tus amigos que te dicen, ay, pero no llores por esa tipa, chico, vamos a salir a rumbear, hasta cosas como las organizaciones donde tú cuando vas a, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa muy famosa aquí de Venezuela, pues no voy a decir cuál era por éticos, pero cuando tú tenías un problema con alguien, tú no podías decir que tienes un problema con alguien. Tú tenías que decir, esa persona y yo en este momento tenemos un tema que atender. I have an issue. Entonces, I have an issue, ¿no? Y es así como, claro, que volvemos a caer en este absurdo de que por alguna razón la gente piensa que con cambiar la palabra y no el significado detrás de la palabra ya cambias la realidad, ¿no? A ver, los psicólogos tenemos una cola muy larga con eso porque tenemos 30 años huyendo, o sea, poniendo términos nuevos para Para las mismas vainas. sí, exacto, para las personas de neurodiversidad, y siempre sale el bully de turno a agarrar el término nuevo y apropiárselo y convertirlo en un insulto otra vez. O sea, Claro. esto no es nuevo, ni es desconocido para nadie. Bueno, lo que Ahora, pasa con lo que pasa con mindfulness, de hecho. Entonces, claro, claro, el argumento aquí, lo detrás de esto es, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque, o sea,
llega un momento en que el exceso de positividad, como la que te ofrece un facilitador, la que te ofrece un coach ontológico, la que te ofrece uno de estos tipos de todo, de que eso parecen una navaja a todo uso de la psicología, mira, esta gente también te está prometiendo algo que en el fondo te daña porque se aleja de este conjunto de emociones que, ojo, vas a experimentar. O sea, tú no tienes forma de tapar esto, men. El miedo está allí, la ansiedad está allí, la tristeza está allí. Y meterte de repente en un culto o meterte en un proceso que se llame, qué sé yo, coaching trascendental morfológico. Marico, no, ¿cómo es la vaina que escuché? Hay coaching ontológico, hay coaching ontológico. Vibracional. Esa No, hay coaching ontológico. Yo sé que lo hay, yo sé que lo hay. Lo que pasa, y ojo, y conozco algunos tipos que son unos duros que hacen coaching ontológico. El problema es que también hay mucho mediocre que se presenta como coach ontológico. Pero a donde quiero llegar con esto, y que creo que es muy relevante, es entender que la negación de estas emociones es en sí mismo una forma de experiencia. O sea, hay una conciencia que niega activamente el intentar sentir estas cosas. Eso está allí. Ahora, eso no es garantía de que esa cosa desaparezca o se desvanezca, ¿no? No. De hecho, ¿sabes qué es curioso? Esto que tú dices, rapidito, paréntesis. Bueno, en el viejo conocido aprendizaje, la extinción no es desaprendizaje, no hay botón de borrado. Correcto. Es inhibición en todo caso, pero siempre se restablece la respuesta. O sea, no hay botón de borrado. O sea, es una calculadora que solo tiene suma y multiplicación. Correcto. Nunca lo había visto así, pero tienes toda la razón. Sí, sí. Chicuelos, necesito retirarme, disculpe, es que ya tengo otra reunión. No, sí, de hecho creo que estuvo tan bueno que nos pasamos. O sea, por lo general lo hacemos un poco más corto para que Gustavo le eche de atender sus compromisos y comer. pero esto da para sacarle mucha punta. Mucha punta. Bueno, Arturo, algunas palabras de cierre que quisieran hacer ustedes. Bueno, yo sí, iba a decir que básicamente si hay alguna duda de la serie invita mucho a un pensamiento existencial y la postura existencial puede ser angustiante. Entonces, si en algún momento sienten que tienen que parar la serie o no sienten, o sea, sienten precisamente una angustia que no saben o tienen lo que llaman literalmente una crisis existencial precisamente porque se dan cuenta que son responsables de su propia existencia y libres, creo que es totalmente normal. Eso es lo que iba a decir, que la sensación que puede generar la serie en cada uno de los viewers, no sé cómo se dice esa palabra en español, coño, creo que puede ser importante. Piénsela, asimílenla y hagan la suya, porque creo que para eso es la serie. Sí. Y reflejar un poco eso, ¿no? O sea, entender que aquí somos tres hombres blancos, entre comillas, heterosexuales, todas estas cosas. O sea, aquí somos tres personas que estamos conversando de esto, pero somos nosotros de alguna manera compartiendo nuestras experiencias respecto a esto. Pero que es muy importante entender que esta es una serie profundamente fenoménica. O sea, esto es algo que se tiene que vivir y sentir. Y como dije la primera vez que nos reunimos, no es tan importante la interpretación que hagamos nosotros, sino la interpretación que hace cada uno de ustedes y cómo ella se refleja en su vida, ¿no? Creo que es muy bonito ver en esta serie algo como un poco como misticismo. ¿Qué secreto tiene esta serie que revelarme a mí? Ok. Fíjate, voy a secundar el comentario de Gustavo para yo también dar mis palabras de cierre, que no solo, observen el propio sentido que le dan a la misma serie, porque allí, y de repente, no me gusta darle consejo a la gente, pero bueno, no estamos en terapia. Sí que lo puedo lanzar. no estoy siendo terapeuta ahorita. Obsérvenlo, no en el sentido literal, sino que les puede estar diciendo
esa interpretación y ese sentido que le dan a la serie. O sea, es como si fuera un mensaje que estamos tratando de descifrar y escuchar, pero no en un sentido lógico. Porque tal vez la misma serie manda mensajes que a primer orden o lógicamente son contraintuitivos. O sea, aquí obviamente ya, como dice Gustavo, somos tres hombres blancos en contextos de psicología y eso, y tal vez para nosotros puede ser un poco más natural el mensaje, que no significa que tengamos la respuesta, pero el mensaje para nosotros escuchar, está bien sufrir, chene bola, fino, más bien nos parece de pinga. Y que es inevitable, como tú bien Es dijiste. que es inevitable, además, y Sí. es normal decir que vaina es esta cuando tú escuchas que te dicen, que te dicen eso. O sea, yo me imagino siendo una persona como el común denominador, que no es psicólogo, escuchando un mensaje como este, o con alguien que no tenga como tanto un estudiante de primer semestre, o que no ha conocido muy bien el campo, yo me imagino sintiendo como, what the fuck, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué me estás diciendo tú aquí? Que sufra, que me tiene que gustar. O sea, son como cosas que pueden surgir y es normal, y es natural. Y vale la pena observar eso mismo, observar la propia lectura. Ya eso es un acto de conciencia. Poniéndolo poético para cerrar. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo fino es que esto va a quedar grabado, entonces le puedes dar, a tú, Arturo, Gustavo, le pueden dar chola por sus Creo que redes. creo que Arturo ya se Y ya desconectó. queda permanente. Eso es lo que yo agradecería de esta circunstancia, que podamos hacer productos que queden. O sea, porque ese es el tema con este tipo de encuentros. Que bueno. Y ya Bueno, con cuídense, esto muchachos. despedimos. Cuídense. Chao.